Muy buenos días. Saludo a las señoras ministras y señores ministros de la Corte Suprema, las señoras y señores presidentes de las Cortes de Apelaciones, hechos de fe y postulantes que participan en esta sesión presencialmente o por videoconferencia. Abre la sesión, pueden tomar asiento. Señoras y señores, según lo dispuesto en el artículo 521 del Código Orgánico de Tribunales y conforme lo establece el acuerdo de pleno de fecha 14 de abril del año 2020, esta audiencia pública, en que la Corte Suprema se encuentra reunida en pleno, tiene por objeto otorgar el título de abogada o abogado una vez que ustedes, postulantes, presten el juramento de rigor para desempeñar con lealtad y probidad la profesión. A continuación, el señor secretario subrogante del tribunal procederá a tomar el juramento, que será recibido por las señoras y señores ministros de esta Corte Suprema. Les invito a todos a ponerse de pie. Primera sala de la Corte Suprema. Camilo Nicolás Aguilera Ramírez. Arturo Andrés Aldunate Dali, Roberto Andrés Anguita Lizana, Alejandra Paz Arancibia Jaramillo, Luis Orlando Arias Castro, Isidora Arrieta Chigaray, Catherine Anaí Ávila Muñoz, Sergio Ignacio Avilés Salazar, Isabela Alessandra Bianchini Moroni, Luca Valentino Biondi Ortiz, Gabriel Antonio Castro Rojas, Rodrigo Alejandro Chávez Correa, María José Consuelo Cofré Lorca. Licenciadas y licenciados, juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Segunda sala de la Corte Suprema. Felipe Maximiliano Concha Telles, Fernanda Camila Concha Zavala, Bernardita María Contador Barrientos, Enzo Enrique Cabero González, Ignacio Matías Cruzat Jaldín, Pablo Nicolás de Ramón Cruz, Cristóbal Marcelo del Real Hidalgo, Fernanda Catalina Donoso Blanquer, Tomás Andrés Donoso Miranda. Licenciadas y licenciados, juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Tercera sala de la Corte Suprema. Ailín Paz Herpel Godoy, Paloma Belén Figueroa Zúñiga, María Ignacia Fredes Acevedo, Javiera Loreto Fredes Ortiz, Paz Francisca Fuentes Barrera, Ignacio Andrés Fuentes Miranda, Martina Carolina Gaete Torres, Estefanía Isabela Gallardo Barría, Francisca Paulina Guevauer Clocker, Paulina Jimena de Lourdes Yacamán Poblete, Rodrigo Ignacio Gómez Contreras, Sebastián Gabriel Gómez Marchese. Licenciadas y licenciados, juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Galería de expresidentes de la Corte Suprema. Verónica Patricia González Pérez, Roberto Andrés González Rich, Felipe Gonzalo Guzmán Araya, María Ignacia Haider de Allende Salazar, Andrés Antonio Hidalgo Olivares, Miguel Ángel Hinojosa Vélez, Gonzalo Iván Jofré Trujillo, Alexandra Macarena Larama Hidalgo, Sebastián Andrés León Sánchez, Valesca Jocelyn López Yáñez, Ignacia Alejandra Macías Herrera, Marcial Ignacio Madariaga Fernández, Andrea Belén Marechal Campos, Fabián Manuel Mesa Fernández, Valentina Andrea Miranda Lavé, Gabriela Josefa Muñoz Díaz, Fernanda Valentina Muñoz Fabre, Francisca Catalina Muñoz Guzmán, Francisca Javiera Muñoz Palacios,
Len Yanin Nec Magaña, Rodrigo Ignacio Ojeda Ojeda, Maciel Alejandra Olavarría Urra, Nicole Stephanie Orellana Astorga, Ana María Orihuela Aranguren. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Corresponde el turno a continuación del Salón de Honor de la Corte Suprema. Diego José del Sagrado Corazón de Jesús Ovalle Araneda, Mario Enrique Padilla Pierola, Mariana Paz Paredes Machuca, Sofía Jimena Parvex Díaz, Catalina Inés Pelicer Reich, Matías Jorge Pimstein Libedinsky, Fernanda Banayanot Pizarro Alvarado, Florencia Pren Arrigorriaga, Álvaro Eduardo Quinteros González, Mauricio Sebastián Ramírez Donoso, Loretla Andreas Paloma Valesca Reyes Mora, Manuel Alejandro Reyes Suárez, Olivia Elizabeth Saldivia Ulloa, Alonso Nicolás Salinas Sierra, Marco Antonio Sánchez Gaiguillos, Katia Alexandra Segovia Rodríguez, Paula Emma Sepúlveda Bari, Mauricio Esteban Serpa Flores, Francisca Paola Serrano Jiménez, Yamil Mohamed Taibe Silva, Yesenia Mabel Tapia Ríos, Francisco David Troncoso Oces, Francisco Javier Ursúa Espinosa, Isidalia Macarena Vallejos Olivares, Francisco Javier Vera Muñoz, Luis Rafael Alberto Vera Vidal, Benjamín Antonio Vergara Hernández, Rocío Belén Villagrán Salazar, Emilia Francisca Johnston Carrasco. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Señor presidente, señorías, las licenciadas y los licenciados han prestado juramento. Muchas gracias, señor secretario. Licenciadas y licenciados, en virtud del juramento que han prestado y por reunir los requisitos que señala la ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 522 del Código Orgánico de Tribunales, en nombre y representación de la Corte Suprema de Justicia, les declaro legalmente investidas e investidos con el título de abogadas y abogados. La Corte Suprema les felicita y les desea buen éxito profesional. Aplaudamos vuestro logro. Les invito a tomar asiento todos, por favor. A continuación, el señor presidente subrogante de la Corte Suprema de Justicia, don Sergio Muñoz Gajardo, se dirigirá a la audiencia. Señoras ministras y señores ministros de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones del país. Señoras y señores ministros de fe, señoras y señores, nuevas abogadas y nuevos abogados. Ustedes acaban de jurar que desempeñarán leal y honradamente la profesión. Lo hacen de un modo solemne, cuyos simbolismos tienen un contenido profundo y permanente. Han asumido este compromiso ante toda la sociedad, la cual ha confiado en ustedes al investirles en el delicado trabajo de asesorar jurídicamente y representar los derechos de las personas. Esta responsabilidad la han adquirido voluntariamente en un momento que exige con más intensidad que nunca un compromiso con los valores y principios, la excelencia, la responsabilidad y especialmente con la acción. Pues la promoción del acceso a la justicia, el respeto a las garantías fundamentales y la paz social son demandas indiscutidas de nuestro tiempo que justifican el título que hoy se les otorga. La sociedad entera requiere de ustedes como personas y de sus servicios profesionales
para hacer efectivos todos los derechos y de todas las personas, reclamándolos judicialmente si fuera necesario mediante una adecuada defensa, para lo cual se les garantiza un libre y expedito acceso a la justicia. En este empeño descansará muchas veces el resultado de sus acciones, en que además de la determinación, siempre estará presente la lucha constante entre la paz, representada por el derecho, y la violencia, que pretende imponer un punto de vista mediante la fuerza, sin atender a la injusticia de sus fundamentos. Las determinaciones para lograr el entendimiento entre las personas y las naciones no es nuevo. Los primeros sistemas de resolución de conflictos en la humanidad se pierden en el tiempo, y los acuerdos entre los países, especialmente por temas fronterizos, se sitúan en el Oriente, China y Egipto, siglos antes de Cristo. En una época más próxima se entrelazan dos hechos de notoria importancia: el respeto de los derechos humanos y el reconocimiento del derecho internacional. Es así como en la discusión que se desarrolla y que aún no se cierra sobre la igual naturaleza de los seres humanos, en la cual se asienta el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios de América, fue impulsada esta idea con especial fuerza por Bartolomé de las Casas, quien emplea esta denominación de derechos humanos en su obra de los hombres que se han hecho esclavos. Por otra parte, Francisco de Vitoria, en este tiempo paralelo, 1509 aproximadamente, expresa que hay materias que tienen reconocimiento que vincula a las naciones del planeta, cuya regulación tiene identidad propia, y llevará a Hugo Grocio en 1625, siguiendo los pasos de aquel sacerdote, a escribir del derecho a la guerra y de la paz, en que se refiere al derecho natural y de gentes, normativa que Jeremías Bentham en 1780 denominará derecho internacional. Múltiples hechos han ocurrido en forma paralela, como es la suscripción de los tratados de Westfalia en 1648, en que se pone término a la Guerra de los 30 años, que refuerza la idea de un ordenamiento internacional. En el siglo XIX se inician esfuerzos por humanizar la guerra, prohibiendo diferentes armas y expresando la preocupación por el trato que debe darse a los prisioneros, evitando el asesinato en masa y otros delitos en que incurren las tropas en la guerra, dado que se tiene muy presente diferentes relatos de hechos que denigran a sus autores, entre ellos el episodio macabro en la campaña de Napoleón Bonaparte, en que da muerte a más de 2000 prisioneros ya rendidos. Es así como desde la antigüedad existió preocupación por la guerra y que ésta fuera desarrollada con respeto por las personas, y por ello se tiene interés en resolver la suerte de los prisioneros. Se habla entonces del derecho de la guerra justa, del trato a los aborígenes y esclavos, como del auxilio a los heridos. Siempre, por la inquietud que genera la guerra, se observa el nacimiento de la rama especial de los derechos humanos al interior del derecho internacional, al preocuparse fundamentalmente de la vida del hombre en las conferencias de Ginebra de 1864, 1906, 1948 y 1977, en que se dictan normas para humanizar la guerra. Existirán otras declaraciones con igual propósito. Esta misma línea, al terminar la Primera Guerra Mundial, se crea la Sociedad de las Naciones, la cual da paso, al término de la Segunda Guerra Mundial, a la Organización de las Naciones Unidas. Diferentes convenios internacionales han desarrollado el derecho internacional, como también acuerdos regionales han dado paso a tribunales permanentes y ad hoc de derechos humanos, como hoy a la Corte Penal Internacional.
Al interior de los estados, esta preocupación por los derechos de las personas avanza de manera paralela, especialmente al comenzar el reconocimiento de los derechos individuales desde las declaraciones de derechos, la Carta Magna, la Constitución de Filadelfia, las declaraciones del hombre y del ciudadano de los revolucionarios franceses, la Declaración de los Derechos Humanos de Naciones Unidas de 1948, estatutos que reflejan la constante preocupación por la vigencia nacional e internacional de los derechos fundamentales. La narración anterior constituye el contexto de aquello que deseo recordar y destacar en esta oportunidad. Un día como hoy, hace 163 años, el 24 de junio de 1859, se libró la Batalla de Solferino, episodio bélico que resultó decisivo para la unidad italiana. En ella, el ejército francés y piamontés italiano, comandado por Napoleón III, se enfrentó a las tropas austriacas de Francisco José I. La batalla enfrentó a unos 300.000 hombres, terminando con un saldo de 4.200 muertos y 30.000 heridos. El escenario producido por este conflicto, aunque repetido a lo largo de la historia, estaba repleto de dramatismo. Los servicios sanitarios no tenían la posibilidad de cubrir las necesidades de las tropas. El ejército francés tenía menos médicos que veterinarios. No existían medios de transporte para los heridos y las cajas de vendas habían sido abandonadas en la retaguardia. Los heridos debían desplazarse por sus propios medios al pueblo más cercano buscando agua y alimento. 9.000 de las personas combatientes habrían logrado llegar a los pueblos del lugar, alojarse en sus casas, granjas, plazas y callejuelas, especialmente en Castiglioni. En la iglesia mayor de dicho poblado había un espectador de este enfrentamiento, Henry Dunant, quien, por motivos de negocio, se encontraba de visita en el lugar, quien tuvo una participación protagónica como socorrista al observar esta batalla. Dunant, inmediatamente tras el cese del fuego, formó grupos de turistas y campesinos para auxiliar a los heridos, coordinando la búsqueda y provisión de aguas, alimentos, ropa y otros elementos de limpieza el tema Tutti Fratelli, todos hermanos, prestando ayuda a toda persona que lo requiriere, sin distinción entre amigos o enemigos. La historia señala que posteriormente, en una reunión de Dunant que tenía concertada con Napoleón III por motivos de negocio, finalmente cambió drásticamente su sentido. Aprovechando esta cita, logró convencer al emperador para liberar a los médicos austriacos que estaban prisioneros para atender a los heridos de Solferino. Sin embargo, el papel de Dunant fue de mayor trascendencia para la humanidad, puesto que, al ser un espectador activo de ese lamentable suceso, le llevó a escribir y editar en 1862 un pequeño libro de tan solo 95 páginas, titulado Un recuerdo de Solferino, con la idea de concientizar sobre la crueldad de la guerra y crear fórmulas de atención de los heridos que ellas dejan. Para cumplir su propósito, Dunant logró que los 1.600 ejemplares de esa primera edición, que estaban destinadas principalmente en su mente a los amigos y familiares, en realidad cambió este objetivo y lo envió a los gobernantes europeos y ministros de guerra y de relaciones exteriores como a otras autoridades influyentes. La respuesta no se hizo esperar y al poco tiempo surgieron propuestas
para fomentar la idea de Dunant. La Sociedad de Bienestar Público de Ginebra nombró un comité para convocar a la celebración en dicha ciudad de una conferencia internacional destinada a enlazar las sociedades de socorro para el servicio de la humanidad existente en algunos países. El 26 de octubre de 1863 se hizo efectiva esa conferencia, naciendo en ella lo que hoy se conoce como la Cruz Roja Internacional, fijándose como símbolos su bandera con el diseño y los colores del pabellón suizo invertidos. El nacimiento de esta institución quedó plasmada en 10 artículos constitutivos que fueron suscritos después por la mayoría de los países del mundo. Esta organización, que dio origen al Comité Internacional de la Cruz Roja, como consecuencia de este trabajo, el 22 de agosto de 1864 se suscribió la Convención de Ginebra para aliviar la suerte de la condición de los heridos de los ejércitos en campaña, en cuya virtud se reconoce la protección a los heridos de la guerra, respetando la neutralidad del personal médico mediante el signo de la Cruz Roja en hospitales y ambulancias, con banderas y brazaletes. Este instrumento es conocido como el primero de los convenios de Ginebra y define la base sobre la que descansan las normas de derecho internacional para la protección de las víctimas durante los conflictos armados. A ella le han seguido 3 actualizaciones: 1906, 1929 y 1949, como sus protocolos complementarios de 1977, instrumentos que han permitido crear reglas que garanticen el trato humanitario de las personas en conflictos armados. He querido traer a la memoria este hecho para ilustrar cómo, desde las posiciones en que la historia casualmente instala a las personas, es posible generar cambios para los entornos cercanos y la humanidad entera. Los proyectos que importan cambios de impacto universal casi siempre están precedidos de iniciativas que pretenden entregar soluciones a problemas específicos que, a las mentes inquietas, van abriendo perspectivas para la promoción de propuestas más amplias y con mayor implicancia. Difícilmente Henry Dunant se le representó que mientras era testigo de la batalla de Solferino, se crearía una institución internacional de socorro de todos los heridos de las guerras en todo el planeta, o la adopción de un tratado internacional sobre la materia. Pero su virtud estuvo en el inicio de esa idea. Reaccionó frente a lo que veía y sentía en relación a ese dantesco espectáculo, encauzando su persistencia y convicción de tales sensaciones en acciones concretas, desde la coordinación del socorro a los heridos, para luego iniciar la persuasión mediante su libro, formando parte del Comité Internacional de Socorro a los Militares Heridos, que da paso a la Organización Internacional Humanitaria como es la Cruz Roja. Y luego, lo que es también de importancia trascendente, la suscripción de la primera Convención de Ginebra, labor que le permitió ser distinguido en 1901 con el Premio Nobel de la Paz. En el día que han dado el paso de ser contribuyentes formales con la justicia, se les abren las puertas generosas a sus vocaciones y talentos. Las posibilidades de cumplir con ese propósito son variadas y trascendentes. Cada día se les presentarán oportunidades para solucionar problemas específicos que, mediante el estudio responsable y mediante un espíritu inquieto, pueden ser el inicio de grandes transformaciones. Les felicito a ustedes y a todos quienes les han cooperado en este camino, como son sus amigos y familiares, invitándoles a mirar con optimismo y esperanza el reto que significa ser profesionales del derecho, tarea en la cual deben estar atentos
a las oportunidades de cambio y dispuestos a ser agentes activos de las soluciones a los conflictos que estarán llamados a auxiliar, en todo lo cual, reitero, siempre estará presente esta Corte Suprema, quien les desea el mayor de los éxitos. Muchas gracias. Por haberse cumplido con el objetivo de esta audiencia, se levanta la sesión. Muy buenos días.